¿Qué ha sido de las principales joyas de la cantera del Milan? Francesco Camarda, Mattia Liberali, Davide Bartesaggi. Vamos a hablar con uno de los entrenadores que trabajó con todas y cada una de ellas. Venga, vamos allá. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! Lo había prometido y lo ha cumplido. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer pudisteis ver la entrevista completa con David Rodríguez, ex entrenador del Milan Primavera junto a Ignacio Abate y actualmente en el Módena, que es líder de Serie B, pero os quiero separar un fragmento de esa entrevista en la que hablamos única y exclusivamente de todos los talentos del Milan que él tuvo en la cantera del equipo rosonero y que muchos de ellos llegaron al primer equipo. Camarda, Liberali, Simic, Ceroli, Bartesaggi, que está ahora en el primer equipo, cómo los veía él y cómo cree que ha sido esa evolución. Así que os meto ese fragmento de la entrevista y así pues hablamos un poquito de cómo ha sido el crecimiento de muchos jugadores que para muchos de vosotros eran el futuro o siguen siéndolo, habría que debatirlo, del Milan. Vamos allá. Que te quiero preguntar un poquito sobre aquella etapa en el Milan y cómo sobre cómo han evolucionado muchos jugadores que tuvisteis. Hay que recordar que ese tándem con Ignacio Abate y contigo fuisteis los primeros en jugar una Final Four, una final de la UEFA Youth League. Así que eso quedará ahí, ¿no? Siempre remarcadito en la historia del conjunto rosonero. Y te quiero preguntar por varios chicos que tuvisteis, que ya hablamos en su día de muchos de ellos, de cómo estaban evolucionando, de cómo muchos de ellos debutaron en el primer equipo. Me acuerdo, una plaga de lesiones que tuvo el Milan de Pioli y muchos jugadores pues fueron llamados a filas en el primer equipo y eso pues al final os complicaba un poquito más la temporada porque claro, os quitaban a vuestras estrellas para a veces ser suplentes en el equipo A, pero bueno, ahí poco podíais hacer. Entonces te iba a preguntar primero, por ejemplo, por Alex Jiménez. Hemos hablado mucho de Alex Jiménez y Alex Jiménez ahora está siendo una de las grandes sorpresas en el Bournemouth de Iraola, tanto que se presupone que van a pagar la opción de compra de 20 millones de euros. Hemos hablado mucho de que Alex Jiménez es un chico que hay que estar siempre muy encima de él, de que tiene un carácter especial, pero creo que técnicamente nunca se ha dudado de él. No, totalmente. O sea, yo en ese caso creo que la relación que tuve con él fue diferente, ¿no? A los demás, porque era el único jugador español que había, porque en el momento de su incorporación es verdad que el míster me llamó para ver si lo conocía, yo lo conocía de sobra porque incluso me había enfrentado a él. Eh, Son adolescentes, es decir, son jugadores que tienen 16, 17, 18 años y están en proceso de crecimiento. Él entendió en aquel momento que tenía que cambiar a lo mejor una serie de cosas para optimizar su rendimiento. Lo hizo en un contexto fuera de su casa, fuera de su naturaleza, porque se había criado en el Real Madrid, y creo que el premio lo está obteniendo ahora. Bueno, incluso ya cuando parte en primer equipo del Milan, ¿no? Al final es un jugador con una capacidad muy alta, con un rendimiento nivel top mundial, bajo mi punto de vista, que puede llegar a ese nivel. Por lo tanto, estoy contento de haber podido sumar en parte de ese proceso a todos estos chicos y en especial de Alex, ¿no? Porque nos unía quizá ese punto en común de España de ser de la misma nacionalidad también. A ver, insisto, no te quiero meter en líos. ¿Te sorprendió un poco la decisión del Milan de dejarlo ir este verano? Porque al final es verdad que hemos visto un momento incluso, esto ya personalmente, evidentemente, en el que incluso al Milan yo creo que tenía una carencia de laterales, porque hemos visto a un equipo que ha sufrido bastante con, por ejemplo, lo que ha pasado con Emerson Royal, con un David de Calabria que se acabó marchando, con problemas de lesiones, e incluso mi sensación es que ahora con lo que está jugando Allegri, ¿no? Con ese sistema de tres centrales y carrileros, oye, pues Alex puede ser una alternativa de Saelemaekers tremendamente interesante. Es cierto que, en cierta medida, se me parecen mucho los dos jugadores, el belga y el español, pero hombre, yo creo que lo podrían haber aprovechado bastante. Lo que pasa que también entiendo que había una urgencia de hacer caja en el Milan y la plusvalía, si se paga esa opción de compra, es grande por Alex Jiménez. Te soy honesto, no sé los motivos tampoco de por qué sale. No lo sé, o sea, y también es otra de las situaciones, ¿no? Cuando estás entrenando, que estás centrado en tu proyecto, no tienes tanto tiempo para ver Ya. tantos equipos y tanto juego, ¿no? Yo sé que al final sale Inglaterra,
que era un fútbol que también él siempre ha querido ir, que era una oportunidad de ir a Premier League. Entonces puede ser que al club le interese en ese momento, al futbolista le interesa en ese momento. Luego, oye, proyecciones o pensamientos que tú tienes sobre futbolistas. Del mismo modo que Alex Jiménez sale, está jugando más minutos Bartesagui, que era otro que estaba con nosotros, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, haces apuestas, haces una presunción de lo que puede ocurrir en un futuro a corto o medio plazo y ya está. Yo te repito, creo que es un futbolista que ha ido a la Premier League, que es un país que le puede todavía mejorar por características de esa velocidad, de ese ataque a la profundidad, de ese juego tan abierto. Entonces, bueno, veremos también hasta dónde llega, ¿no? ¿No? Y que está siendo importante en un equipo del Bournemouth de Iraola, que en el momento en el que estamos grabando es equipo de zona Champions en la Premier, una de las sorpresas. Oye, este verano se hizo una operación un poco rara con Liberali, ¿no? Y se fue al Catanzaro en una operación de 0 euros. El Milan lo dejó ir libre, guardándose una opción de un porcentaje futuro. Claro, había mucha gente que tenía a Liberali como la gran promesa de la cantera del Milan, ¿no? Ha sido un poco raro porque luego es verdad que ha jugado apenas 30 minutos en Serie B, por mitad ha tenido el Mundial Sub-20 que se fue con Italia a Chile, donde tampoco tuvo demasiado protagonismo, incluso fue suplente en la mayoría de partidos. Es de esos jugadores especiales, ¿no? Pero es verdad que también yo personalmente creo que físicamente tiene que crecer un poquito bastante. Bajo mi punto de vista, tiene que ser un jugador que juegue en una propuesta de tanto porcentaje de momento con balón, ¿no? Que domines con balón, porque al final su punto fuerte es estar entre líneas, dominar esos espacios, espaldas de medios centros, de que recibas bien perfilado para atacar la verticalidad, hacer jugar al equipo en esa zona, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, luego, ¿qué ocurre? La Serie B es dura, es muy dura. No es sencillo jugar en este tipo de fútbol que, como te insisto, es tan abierto, de tanta transición, de aspectos defensivos que te requieren tanto esfuerzo, que seguramente esté capacitado, pero a lo mejor dentro de 6 meses está más preparado para sumar los minutos que ahora no está sumando. Luego, oye, son decisiones, son propuestas. Yo lo que opino de Matías me parece un talento con una capacidad muy alta que me encantaría ver más a menudo porque creo que tiene capacidad de jugar bien al fútbol. Creo que no tuvisteis es que esta pretemporada se habló mucho de dos nombres. Creo que no tuvisteis a ninguno en plantilla, corrígeme si me equivoco. Uno fue Komoto, pero claro, Komoto os pillaba muy jovencito, ¿no? Estaría alguna categoría por debajo de vosotros. Y otro fue Torriani, el portero para penaltis, ¿no? Que se ha hecho un poco. Se ha hablado mucho de él, ¿no? En este verano. También es verdad que tiene una capacidad el Milan para sacar porteros muy interesante, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, estaba preparando el vídeo para hablar de la sub-17 y no me acuerdo, creo que era el nombre Longoni, que es el portero de la sub-17, también es del Milan. Sí, sí, Longoni es 2008. Longoni empezó por el último, vino a entrenar alguna vez con nosotros. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo entrenar de vez en cuando que competir. Al final es igual que un futbolista de una primavera, de un filial. Cuando entra una dinámica de primer equipo y sobre todo siendo portero, te golpean con una intensidad distinta, te golpean con una trayectoria distinta a la que tú estás habituado. Entonces tiene que haber un proceso. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Longoni coincide también en selección nacional con un portero que hay aquí en Modena, con un talento que se llama Andrea Marán, que es un portero 2008 que juega con él en el Nacional. Lo conozco bien. Después, el hecho de Torriani, te corrijo porque estuvo con nosotros todo el año y para que te des cuenta también de las curiosidades del fútbol. No hizo ni un minuto con nosotros. No jugó ningún partido porque el otro portero era Noah Revier, portero Sí, francés cierto. que jugó prácticamente siempre. De vez en cuando, por gestión un poco también de equipo, de primer equipo, bajaba la Ponava de primer equipo, que era el cuarto o tercer portero. Y lo que no jugaban ellos, prácticamente jugaba Edo, que era otro 2006, recuerdo. Bueno, y Bartoccioni, que también tenemos portero. Al final es que hacía prácticamente el tercer, cuarto portero, Torriani. Entonces, ¿qué ocurre? No tiene minutos, y vive una situación de una oportunidad que se encuentra en la pretemporada con Fonseca, que creo que mañana estaba lesionado, Noah también de la rodilla, el otro portero del primer equipo lesionado. Te dan la oportunidad después de no jugar los últimos 2 años ni un minuto y te encuentras con responder. Entonces,
para mí es importantísimo. Y esto es una de las cosas que me parece vital en el futbolista y en cualquier tipo de persona, ¿no? Cualquier rol que hagas en la vida, estar preparado. Porque la oportunidad va a llegar. No sabes cuándo, pero va a llegar. Entonces, Lorenzo en este caso, Torriani, vivió una situación atípica, pero respondió. Y Sí. gracias a responder, no sé si fueron 5, 6, 7 partidos, ya no recuerdo lo que jugó, se ganó un sitio en el primer equipo de un club como el Milan. Y es buen portero. Y por desgracia, a lo mejor no le dimos la oportunidad en aquel contexto de explotar su potencial por mil motivos, ¿no? Porque al final se hace una plantilla, se hace una propuesta de lo que va a ser el plan de jugadores y demás, y tú te encuentras que no te dan la oportunidad. Pero a su favor puedo decir que ha demostrado que tiene esa capacidad y está ahí. Entonces, son casualidades o situaciones en la vida que te demuestran una vez más lo importante que es ser constante, de trabajar día a día, de mejorar, de no perder el foco, porque al final le dieron la oportunidad y se lo ha ganado. Y el otro era Komoto, sí, 2008, creo que jugó con nosotros solamente un partido en Youth League contra Newcastle, pero bueno, ahora está también jugando en Serie B, otro perfil de futbolista interesante, con una progresión en los últimos años bastante creciente, entonces, y otros tantos que no hemos nombrado, ¿no? Que sí que tuvimos en el equipo que están, que no sé si les quieres nombrar Sí, sí, o... sí. Te quiero meter un par de nombres por ahí antes de que sé que tienes prisa ahora. Por ejemplo, es verdad que se ha pasado un poco, se ha ido un poquito de foco, pero Giancarlo Simic, claro, ahora está en Arabia Saudí con Al Ittihad. Ha tenido un poco una carrera extraña, ¿no? Salió de la cantera del Milan, llegó a tener mucho protagonismo en el primer equipo por algunas lesiones, luego se fue a Anderlecht, de Anderlecht se ha ido a Arabia. Fue uno de esos jugadores, ¿no? Que también por tema de eso, de lesiones, de golpe, se vio con mucho protagonismo en la defensa del Milan, con lo que eso conlleva históricamente y a nivel de presión. Sí, sí, sí. No, de hecho yo el año pasado lo vi porque jugaron contra Real Sociedad en Europa League, me Uh -huh. parece. Estuve viéndola allí en persona y al final ves también la evolución de ellos, ¿no? Y la madurez que gana, la experiencia que sumo en Bélgica, toma una decisión y se le presenta un contrato y un campeonato distinto como puede ser el de Arabia. Es joven, es 2005, como toda la generación. Clinton en Seattle, que también estaba jugando en Escocia en Rangers. Eh, no sé, Kevin Ceroi Monza, Sí. perdona. Eh, Adam Bakune, lateral derecho, también está en Monza en primer equipo con ellos. Vittorio Magni, que juega en banda izquierda, en derecha, está en Cesena, en Serie B. Y sin nombrar todavía al mítico Francesco, ¿no? Que al Claro, final... te quería preguntar por dos nombres que me quedan. Uno es Camarda. Tú al final viviste, verdad que luego el otro día tuvo el penalti fallado ante Milinkovic Savic, ¿no? Pero bueno, oye, para fallarlo hay que tirarlo. Y ya que asuma ese protagonismo en Serie A con la juventud que tiene, es tremendo. Fíjate que el otro día, cuando marcó su primer gol en Serie A, o sea, yo puse en Twitter, se ha hecho de esperar, tal y cual, y la gente me decía, Juan, tiene 17 años. O sea, no quería ponerlo a malas, pero la realidad es que, claro, llevamos hablando de Cámaras desde que tenía 15 años. Y debutó con 15 años, entonces es como, joder, ha tardado casi 2 años en marcar su primer gol en Serie A. Y que no era un palo, insisto, pero era como que, eso, todo el hype que se había creado, ¿no? Y creo que está haciendo una buena temporada en el Leche. Pero claro, tú viviste toda la explosión, todo el boom Camarda, lo viviste ahí. Sí, y me sorprendió, porque yo sabía, cuando iba al Milan sabía quién era, porque sabía un poco la trayectoria que había tenido, de tantísimos goles en la cantera y demás. Entonces te llega un chico de 15 años que a nivel condicional, a nivel físico, había pegado un estirón, por así decirlo, ese verano. Pero con cara de crío total. Eh, sí, sí. Y bueno, justo al final, obviamente, porque somos ignorantes, dices, bueno, pues poco a poco, a ver si en enero, en febrero, se mete en dinámica un poco del ritmo de la competición, porque al final era 4 años menor o 3 años menor que el grupo del equipo, ¿no? Y bueno, te equivocas como muchas veces porque al final te encuentras con talentos que para mí son talentos únicos, con una personalidad arrolladora y una capacidad de trabajar en el día a día, de crecer, de demostrar que está preparado, que tiene hambre, que tiene pasión por lo que hace. Y yo creo que es el resultado de que esté donde está, ¿no? Vale, te compro que puedes decir primer gol después de no sé cuánto tiempo,
Pero es que cuando debuta con el primer equipo del Milan tenía 16 años, me parece recién 15, cumplido, 15, 15 sí. años, ya no me 15. acuerdo. Tenía 15, entonces estamos hablando de situaciones únicas que pueden ocurrir cada 10, 15, 20 años. Y que, insisto, competir al máximo nivel con esa edad en contextos tan históricos como un Milan, como un Real Madrid, como un Barcelona, es dificilísimo, es dificilísimo. Pero sí, yo te puedo decir un poco por lo que viví con él, que en muy poco tiempo se le ve esa madurez, ese crecimiento. De hecho, me acuerdo que creo que el primer partido que juega o que entra o que hace gol, por lo menos, es en la jornada 2 contra Sassuolo en el campeonato. Luego juega en 3 semanas y hace hat-trick contra Newcastle, que era la primera jornada de Youth League. Y luego, bueno, el año que tuvo con el golazo también me acuerdo contra Paris Saint-Germain de chilena, siempre sumando protagonismo, termina también el campeonato con el europeo de Italia. Entonces, bueno, en poco tiempo va sumando experiencias que le están haciendo ser más maduro, sin olvidar que es un 2008 y que tiene que seguir creciendo y sumar minutaje, sumar estadísticas, números, goles, pero no sé, yo soy defensor de que hay que cuidar muy mucho estas edades, ¿no? Que al final se pueden quemar, se pueden estropear en muy poco tiempo, pero creo que él tiene, por lo que lo conozco y lo que hablamos, porque al final es una persona humilde que creo que también es un punto positivo, ¿no? Que no deja de trabajar día a día, que no se olvida de dónde viene y, oye, yo súper contento de que consigan los mayores éxitos posibles. Dime si tienes que irte ya, si no te lanzo una repregunta. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Es que justo te quería preguntar un poco por cómo viendo de esto que me has comentado, cómo se protegió a Camarda de todo lo que hablábamos de antes, de la exposición mediática, de los fans, de la necesidad del Milan, incluso te diría, de encontrar un nuevo gran delantero, porque ya Olivier Giroud estaba al borde de la marcha, con una edad muy longeva, muy veterano, se marchó luego. O sea, ¿cómo trabajasteis vosotros para intentar un poco, pues oye, el chaval, hoy en día con todas las redes sociales, con todo, pues que le afectara lo menos posible? Realmente no hizo falta, pero te vuelvo a decir el por qué, porque te encuentras una persona madura dentro del cuerpo de un niño de 15 años. Entonces eso te facilita todo. Tú obviamente desde tu papel intentas ayudar, intentas aconsejar, pero sobre todo intentas proteger, oye, pensamientos o situaciones de tensión, de estrés que pudiera tener, pero no las tiene, porque al final cuando tú vas a hacer tu trabajo, porque ya en estas situaciones es tu trabajo, de la mejor forma posible, con una sonrisa, trabajando como el que más, teniendo tranquilidad, paciencia, es fácil, todo llega. Luego, a nivel de club, sociedad, aspecto social, de lo que te digo, ¿no? El boom del nuevo delantero de Europa, del mundo, no es él, no somos nosotros. Sois más vosotros, como has Ya. dicho antes, ¿no? Todo lo que se genera, todo lo que se genera en ese mundo, pero tenemos que hablar de personas, de chicos que están creciendo y que hay que también tener un poco de cuidado en ese sentido. Te quiero preguntar para acabar por el jugador que al final se ha sentado en el primer equipo del Milan. Tengo que decirte que me ha sorprendido porque al final, para mí, dentro de que todos son jugadores profesionales y son de un alto nivel, era el que me parecía que tenía menos potencial de todos, que es Davide Bartesaggi. Pero al final, bueno, ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado, lo que mencionabas tú antes, ¿no? Lesiones, situaciones, se marcha Teo, viene Estupiñán, no se ficha un suplente de Pervis, se queda un poco él en dinámica, se lesiona Pervis, tarjeta roja, empieza a jugar, lo hace bien, la realidad, en los primeros partidos que tiene, y al final es, de esta lista que hemos mencionado, el único que está en el primer equipo del Milan, que es curioso al final, ¿no? Y vuelvo al mismo discurso que te he hecho antes, el estar preparado para cuando te llegue la oportunidad. Es decir, al final, David tiene buena estructura, tiene buen pie, juego aéreo me parece que no poderosísimo, pero tiene un buen juego aéreo, tiene buen desplazamiento, tiene zancada, es decir, me parece que puede ser un braceto que llaman aquí, ¿no? En línea de tres, y sé que juega central abierto, o un carrilero, o un lateral moderno, es polivalente. Entonces, ¿qué ocurre? Que te dan la oportunidad.
que muchas veces es lo que falta, ¿no? Que te pongan, que te permitan equivocarte, que te den ese proceso de tiempo para poder crecer, y lo está haciendo bien. Entonces, a mí no me sorprende porque sé de la capacidad que tiene. El problema es que al final estamos hablando de megaclubes. Volvemos a lo mismo, es que jugar en un Milan con tantas copas de Europa, de los mejores clubes del mundo, no es fácil. Y en cuanto empiezas a coger continuidad, te dan la oportunidad, demuestras que estás capacitado. Lo puedo extrapolar a Barcelona, ¿no? Al final es otra cultura que sí que hace jugar a jugadores jóvenes, pero por su identidad, porque al final lo hacen desde hace muchos años y meten 2007, 2008 ahora y antes otras generaciones. Entonces, David a lo mejor en el Milan se ha encontrado una situación que en los últimos años está empezando a ser, o va a ser, bajo mi punto de vista, más habitual, que es esa diferencia que yo sí que veo entre Italia y España, que a lo mejor en España se les da la oportunidad antes y aquí se está abriendo ese camino. Pero yo me alegro de que tenga su hueco y ojalá que explote la oportunidad que ha dado Allegri lo máximo posible. Pues oye, David, muchas gracias por esta charla. Me ha gustado mucho, la verdad, poder hablar contigo, conocer un poquito más el calcio por dentro. Te estaremos siguiendo, no lo dudes, así que mucha suerte esta temporada con ese posible ascenso del Módena. Ojalá lo consigáis y te veamos la próxima campaña en Serie A, ¿eh? Te mando un abrazo enorme y bueno, seguro que la gente lo ha disfrutado mucho. Lo dejará aquí debajo en comentarios. Bueno, muchas gracias a ti, Rati, y encantado de repetir cuando quieras tú. Vale, esperemos que cuando volvamos a hacer la entrevista estemos en la misma situación con el Modena. Vale. Oye, esta es tu casa, ¿eh? Aquí siempre que quieras venirte, siempre que quieras pasarte, estaremos absolutamente encantados. Chicos, dejad vuestro comentario aquí, vuestro mensaje para David. Ahora todos somos un poquito más del Módena. Así que ya sabéis, chicos, aquí debajo vuestro comentario. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Genial, un saludo.